Mi madre, que me prohibió asistir a eventos familiares por ser una decepción, no sabía que me gradué de Harvard Law hasta que mi tía trajo mi diploma a la cena de Acción de Gracias. Mi madre decidió que era un fracaso familiar cuando abandoné la escuela de enfermería a los 19 años. No decepcionada, literalmente usó la palabra fracaso. Me dijo que había desperdiciado su genética, su tiempo, su dinero criando a alguien que ni siquiera podía terminar un título básico. Llamó a mis tías, tíos, primos, explicó que era demasiado embarazosa para estar en reuniones familiares. Dijo que verme solo recordaría a todos el potencial desperdiciado. Literalmente me desinvitó de Navidad ese año por mensaje de texto. No vengas. Tu presencia arruinaría el ambiente para personas que realmente lograron algo. Estaba viviendo en mi auto en ese momento, trabajando turnos dobles en un almacén, tratando de descifrar mi siguiente movimiento. Ella no lo sabía, y no le importaba preguntar. Mi tía Carmen me encontró llorando en un estacionamiento de supermercado en Nochebuena. Me llevó a casa, me dio de comer, me dejó dormir en su cuarto de huéspedes. Nunca se lo dijo a mi madre. Me ayudó a aplicar a la universidad comunitaria, firmó mi contrato de alquiler, apareció cuando no tenía a nadie. Estudié cursos de asistente legal durante el día. Trabajé en un bufete de abogados por la noche archivando papeles. El abogado comenzó a notar que entendía los casos mejor que algunos asociados de primer año. Un socio se ofreció a escribirme una carta de recomendación si aplicaba a la escuela de leyes. Tomé el examen de admisión 4 veces antes de obtener una puntuación suficientemente alta para universidades decentes. Mi tía me llevó a cada examen. Apliqué a 14 escuelas de leyes con exenciones de tarifas. Entré a Harvard. Mi madre le estaba diciendo a todos que probablemente estaba sin hogar o en la cárcel. Había creado toda una narrativa sobre mi fracaso. Me usaba como cuento de advertencia en cenas familiares sobre lo que pasa cuando los hijos no escuchan a sus padres. 3 años de escuela de leyes sin una palabra a mi madre. Me gradué magna cum laude, editora de la revista legal, oferta de trabajo de un juez federal para una práctica prestigiosa. Mi tía Carmen se sentó en primera fila en la graduación. Lloró más fuerte que cualquiera. Mi madre estaba publicando en redes sociales sobre madres exitosas criando hijos exitosos, refiriéndose a mi hermano que manejaba una tienda de teléfonos. Comentaba en fotos familiares sobre ser bendecida con un buen hijo, implicando que tenía solo un hijo total. Los parientes dejaron de preguntar por mí. Si alguien mencionaba mi nombre, decía, no hablamos de eso, como si hubiera muerto o cometido asesinato. Pasé el examen del colegio de abogados en mi primer intento. Comencé a trabajar para el Ministerio de Justicia. Argumenté mi primer caso federal a los 28. Mi tía mantenía un álbum de cada logro. El jueves pasado fue Acción de Gracias en casa de mi abuela. No había estado en una reunión familiar en 9 años. Tía Carmen me convenció de dejarla manejar algo especial. Confié en ella completamente. Toda la familia se reunió. 37 personas. Mi madre dominando sobre la promoción de mi hermano a gerente de distrito. Estaba a la mitad de la historia sobre cómo lo había criado con valores y dirección cuando tía Carmen se levantó. Dijo que tenía un anuncio. Mi madre se veía molesta de ser interrumpida. Carmen sacó una carpeta, comenzó a sacar documentos. Mi título de derecho, mi certificación del colegio de abogados, cartas de recomendación de jueces federales, un artículo sobre mi último caso del diario El País. Los extendió en la mesa del comedor como naipes, mientras todos quedaron en silencio. Ya que algunas personas parecen no estar al tanto, dijo Carmen, mirando directamente a mi madre. Tu hija se graduó de Harvard Law. Es fiscal federal. La cara de mi madre pasó por 17 expresiones diferentes. Agarró el diploma, verificando si era real. Comenzó a tartamudear sobre malentendidos y problemas de comunicación. Mi tío preguntó cuánto tiempo había sido abogada. Carmen respondió por mí. Dijo 4 años. 4 años de mi madre no sabiendo nada sobre mi vida. Mi abuela le preguntó a mi madre cómo podía no saber que su propia hija estaba en Harvard. Mi madre trató de decir que se lo había ocultado. Carmen sacó su teléfono. Mostró mensajes de mi madre diciendo que no le importaba lo que estuviera haciendo, que estaba muerta para ella, que mencionar mi nombre estaba prohibido. Mi prima preguntó por qué mi madre había estado diciendo que era un fracaso todos estos años. La habitación se convirtió en caos, parientes exigiendo explicaciones. Mi abuela llorando por los años perdidos. Mi hermano admitiendo que lo sabía pero le dijeron que no dijera nada. Mi madre trató de abrazarme, diciendo que podríamos empezar de nuevo. Retrocedí. Le dije que tenía razón sobre una cosa. Era una decepción. Carmen me llevó a Acción de Gracias ese día. También me llevó a casa. Pero mi madre descubrió mi dirección a través de mi hermano. Apareció al día siguiente y dijo, necesitamos discutir mi fondo mensual. Estaba en mi puerta mirando a mi madre en el umbral, sus palabras colgando en el aire como veneno. Mis manos se aferraron al marco de la puerta para mantenerme firme, y le dije que no discutiría nada esta noche. Mi voz, sorprendentemente calmada, a pesar del golpe que me golpeó. Comenzó a empujarme hacia el apartamento, pero me paré en el umbral, bloqueándola, repitiendo que necesitaba irse. La cara de mi madre cambió entre confusión, luego ira, luego esta dulzura calculada mientras trataba diferentes enfoques para entrar. Dijo que ambas éramos adultas y podíamos hablar de esto razonablemente, que solo necesitaba unos minutos para explicar su situación. Me mantuve firme en el umbral y le dije que habíamos terminado por esta noche, que si quería hablar, tenía que ser en otro momento con aviso previo. Cambió de vuelta a la ira, diciendo que estaba siendo dramática e infantil, que después de todo en Acción de Gracias, le debía la oportunidad de hablar. Repetí que necesitaba irse, mi voz volviéndose más firme. Retrocedió, pero dijo que esperaría en su auto hasta que estuviera lista para ser razonable. Y cerré la puerta, y la cerré con llave de inmediato. A través de mi mirilla, la observé parar en el pasillo por lo que parecía una eternidad.
tal vez 5 minutos, antes de que finalmente se diera la vuelta y caminara hacia el ascensor. En el segundo que se fue, estaba llamando a Carmen con manos temblorosas, apenas capaz de mantener el teléfono firme. Carmen respondió al primer timbre, y apenas pude decir las palabras antes de colapsar. Me dijo que me quedara quieta, revisara todas mis cerraduras, y estaría allí en 20 minutos. Hice una revisión completa de cada pestillo de ventana y cerradura de puerta. Luego me senté en mi sofá, tratando de ralentizar mi respiración. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano, y mi estómago se hundió antes de siquiera leerlo. El mensaje decía: «Mamá realmente necesita ayuda. Solo escúchala». Miré fijamente la pantalla, dándome cuenta de que él era el único que podría haberle dado mi dirección, ya que la mantuve privada de todos, excepto Carmen. El dolor golpeó diferente del comportamiento de mi madre, porque había pensado que al menos se mantuvo neutral en todo esto, que no la estaba ayudando activamente a rastrearme. Otro mensaje llegó diciendo: «Estoy haciendo esto más difícil de lo que necesita ser, que la familia ayuda a la familia». No respondí, solo hice capturas de pantalla de ambos mensajes, y los agregué a una carpeta. Carmen llegó exactamente 20 minutos después con una bolsa de viaje, y abrí la puerta después de revisar la mirilla 3 veces. Entró, e inmediatamente comenzó a hacer té, mientras yo caminaba por mi apartamento. Palabras derramándose sobre la demanda en el umbral, y la traición de mi hermano, y cómo encontró mi dirección. Carmen escuchó, mientras la tetera se calentaba. Luego dijo con calma que necesitábamos un plan para la mañana, que esta noche se trataba solo de sentirse segura y dormir. Sabía que tenía razón, pero dormir parecía imposible con mi mente corriendo a través de escenarios peores, sobre mi madre apareciendo en mi lugar de trabajo, o causando una escena en el juzgado, o llamando a mi jefe. Carmen se instaló en mi sofá con mantas y me dijo que tratara de descansar, que ella estaba aquí y nada pasaría esta noche. Me quedé despierta en mi cama la mayor parte de la noche, repasando la cena de Acción de Gracias e imaginando a mi madre rastreando mi edificio de oficinas, llamando a mis colegas, apareciendo durante audiencias judiciales. Cada pequeño sonido en el edificio me hacía saltar, pasos en el pasillo, o puertas cerrándose, o el ascensor sonando. Carmen durmió en mi sofá y estaba agradecida de no estar sola, pero no podía detener mi cerebro de girar a través de posibilidades. Alrededor de las 4 de la mañana, finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. Mi cuerpo simplemente renunció a mantenerse alerta. Me desperté unas horas después con 3 llamadas perdidas de mi madre y otro mensaje de mi hermano. Este decía que solo quería lo que era justo, que le debía por criarme. Mis manos temblaron mientras se lo mostraba a Carmen, quien leyó los mensajes con una expresión tensa en su cara. Sugirió que enviara un mensaje claro a mi madre estableciendo un límite, luego bloqueara su número y cambiara a contacto solo por correo electrónico. Pasé 30 minutos redactando y volviendo a redactar el mensaje, tratando de encontrar palabras que fueran firmes pero no crueles, claras pero no emocionales. Carmen leyó cada versión y me ayudó a eliminar cualquier cosa que pudiera ser retorcida o usada contra mí. El mensaje final decía: «No proporcionaré ningún dinero. Si necesita contactarme, use solo correo electrónico. No venga a mi casa o lugar de trabajo de nuevo». Mi dedo se quedó sobre el botón de envío por 1 minuto completo antes de presionarlo. Carmen me vio bloquear el número de mi madre justo después de enviar. Luego me ayudó a bloquear los otros 3 números, de los que mi madre trató de llamar durante la siguiente hora. Cada llamada bloqueada se sintió como una pequeña victoria, pero también hizo que me doliera el estómago. Me preparé para el trabajo, moviéndome en piloto automático, poniéndome mi traje y agarrando mi maletín mientras Carmen hacía café. Se ofreció a llevarme a la oficina, pero le dije que necesitaba tratar de hacer cosas normales, que no podía dejar que esto descarrilara toda mi vida. Mi madre dejó 4 mensajes de voz en mi teléfono del trabajo antes de que siquiera llegara a la oficina, cada uno alternando entre decir que era mi madre y merecía respeto, hasta enumerar todo lo que sacrificó por mí, hasta advertir que me arrepentiría de tratar a la familia de esta manera. Los guardé todos como registros, mi estómago revolviéndose mientras escuchaba su voz cambiar de dulce a enojada a amenazante. Mi colega Sandra notó que me veía alterada en mi escritorio y preguntó si todo estaba bien. Di una respuesta vaga sobre estrés familiar, no lista para explicar toda la situación en el trabajo. Sandra asintió como si entendiera y me trajo café, lo que ayudó más de lo que probablemente sabe. Mi supervisora, Gwendolyn, me llamó a su oficina a media mañana, y mi corazón se hundió, pensando que de alguna manera mi madre ya había contactado al departamento. En cambio, Gwendolyn dijo gentilmente que había notado que parecía distraída, y preguntó si había algo afectando mi trabajo que necesitara discutir. Tomé una decisión instantánea de ser honesta, y le dije que estaba lidiando con un miembro de la familia que se había vuelto insistente y lo estaba manejando, pero quería que estuviera al tanto en caso de que hubiera intentos de contactos a la oficina. Gwendolyn lo tomó en serio y preguntó si me sentía segura, si necesitaba ayuda con seguridad del edificio o documentación de recursos humanos. Expliqué la situación brevemente, manteniéndola profesional y factual, e inmediatamente dijo que incluiría a las personas correctas para asegurarme de que estuviera protegida en el trabajo. El alivio que sentí fue enorme, sabiendo que mi lugar de trabajo me respaldaría si mi madre trataba de aparecer aquí. Gwendolyn tomó su teléfono y llamó a recursos humanos mientras aún estaba sentada frente a su escritorio, poniéndolo en altavoz para que pudiera escuchar la conversación. Explicó la situación a alguien llamado Rita, describiéndola como una preocupación de seguridad potencial que involucraba acoso familiar de un empleado federal. Rita preguntó si me sentía cómoda bajando a su oficina ahora mismo para presentar un informe formal,
y Gwendolyn me miró para confirmación antes de que asintiera. Caminamos 2 pisos juntas, y Rita me hizo llenar un formulario de informe de incidente, documentando cada contacto que mi madre había hecho desde aparecer en mi apartamento. Hizo preguntas específicas sobre si me sentía físicamente segura, si mi madre había hecho amenazas, si necesitaba acomodaciones en el lugar de trabajo. Expliqué sobre los mensajes de voz y las demandas de dinero, y Rita tipió todo en su computadora con una expresión seria. Imprimió una copia para mí y una para la seguridad del edificio. Luego me acompañó a la oficina de seguridad ella misma. El jefe de seguridad, un hombre en sus 50 con cabello gris, escuchó cuidadosamente mientras Rita explicaba la situación, y proporcioné el nombre completo de mi madre y una descripción. Abrió el sistema de registro de visitantes en su computadora y agregó una nota de que no estaba autorizada para acceso al edificio bajo ninguna circunstancia, marcándola como una alerta de seguridad. Me dio su número de celular directo y me dijo que llamara inmediatamente si aparecía o si la veía en cualquier lugar cerca del edificio. Caminando de vuelta a mi escritorio, me sentí protegida de una manera que no había tenido desde que esto comenzó, sabiendo que había sistemas oficiales en lugar ahora, en lugar de solo yo tratando de manejarlo sola. Esa noche, estaba calentando sobras cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima Jennifer, alguien con quien no había hablado en probablemente 5 años. Me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que mi madre hizo una hora antes, algo vago sobre cómo algunos niños olvidan de dónde vienen y dan la espalda a las personas que sacrificaron todo por ellos. La publicación ya tenía 23 comentarios, principalmente de parientes que apenas recuerdo, y amigos de mi madre, todos diciendo cosas de apoyo sobre qué buena madre es y cuán ingratos son los niños hoy en día. Mis manos temblaron mientras leía los comentarios, viendo a mi madre hacerse la víctima ante una audiencia que no tenía idea de lo que realmente había pasado. Hice capturas de pantalla de la publicación y todos los comentarios antes de que mi madre pudiera eliminarlos, guardándolos en una carpeta en mi teléfono que Carmen me dijo que comenzara a mantener. La carpeta ya tenía los mensajes de voz, los mensajes de mi hermano y fotos de mi madre en la puerta de mi apartamento de las grabaciones de seguridad del edificio que el conserje me ayudó a conseguir. Cada pieza de evidencia se sentía como protección, pero también como prueba de que esto realmente estaba sucediendo, que mi madre estaba escalando en lugar de retroceder. Envié la captura de pantalla a Carmen sin comentario porque no sabía qué decir, y respondió en minutos diciendo que guardara todo y que estábamos construyendo un rastro sólido de documentación. Mi abuela llamó alrededor de las 9 de esa noche, y su voz sonaba cansada y triste de una manera que me hacía doler el pecho. Preguntó si todos podíamos simplemente sentarnos y hablar las cosas como familia, tal vez cenar en su casa donde todos pudieran decir su paz con calma. Amo a mi abuela, y sé que tiene buenas intenciones, pero le dije gentilmente que hablar no funcionó por 9 años, cuando era yo quien estaba siendo excluida, y mi madre ni siquiera dejaba que la gente mencionara mi nombre. Expliqué que necesito espacio ahora para descifrar las cosas y protegerme, que no estoy tratando de lastimar a nadie, pero también no puedo dejar que mi madre me acose solo porque es familia. Mi abuela estuvo silenciosa por un largo momento, y luego dijo que entendía, aunque su voz sonaba herida. Me pidió que al menos la mantuviera actualizada para que no se preocupara, y prometí que lo haría porque no quiero que esté atrapada en el medio de esto. Después de colgar, me senté en mi sofá sintiéndome culpable, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, deseando que la familia pudiera ser simple en lugar de este lío complicado. Carmen apareció en mi apartamento después del trabajo al día siguiente con su bolsa de laptop y una expresión determinada. Se instaló en mi mesa de cocina y abrió su laptop. Luego comenzó a mostrarme cosas que nunca había visto antes. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre ella y mi madre de años atrás, desde cuando fui cortada de la familia por primera vez. Cadenas de correos electrónicos donde mi madre dijo a parientes que era inútil y probablemente terminaría en prisión. Mensajes donde mi madre específicamente dijo a la gente que no me ayudara porque necesitaba aprender las consecuencias de la manera difícil. Carmen había estado guardando todo por años, creando un registro digital de cada cosa cruel que mi madre dijo sobre mí cuando pensó que nunca lo vería. Leer los mensajes golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque ver las palabras escritas las hacía más reales de alguna manera. Mi madre me llamó un desperdicio de espacio en un correo electrónico a mi tío. Le dijo a Carmen que iba a terminar sin hogar y que me lo merecería. Dijo en un mensaje grupal que algunos niños simplemente nacen mal y no pueden ser arreglados. Carmen me observó leer todo con una expresión triste pero firme, y cuando finalmente levanté la vista dijo, por eso he estado documentando, porque sabía que un día podría necesitar prueba de que no estoy exagerando o siendo dramática. La crueldad documentada en blanco y negro validaba cada límite que estoy tratando de establecer ahora. Mi teléfono sonó de un número que no reconocí la tarde siguiente, mientras estaba revisando archivos de casos en mi escritorio. Respondí pensando que podría estar relacionado con el trabajo, y la voz de mi hermano salió inmediatamente, ni siquiera diciendo, hola primero. Se lanzó a esta explicación sobre cómo mi madre estaba en crisis financiera, atrasada en su hipoteca por 3 meses, y pensó que querría ayudarla ahora que tenía éxito y ganaba buen dinero. La forma en que lo enmarcó hizo que la ira destellara a través de mí, porque estaba actuando como si esto fuera de alguna manera mi responsabilidad, como si los problemas de dinero de mi madre fueran mi problema que resolver. Pero también escuché estrés en su voz, que me hizo pausar y preguntarme qué tipo de presión estaba bajo de ella. Siguió hablando sobre cómo ella solo necesitaba ayuda para volver a ponerse de pie, cómo se suponía que la familia ayudara a la familia, cómo ahora tenía los medios para hacer una diferencia real. Lo interrumpí y dije que no discutiría dinero con él o mi madre, que esta conversación había terminado.
pero antes de colgar, le pregunté directamente por qué le dio mi dirección, cuando sabía que la mantuve privada de todos, excepto Carmen. La pregunta lo hizo quedarse callado por un largo momento. Cuando mi hermano finalmente habló de nuevo, su voz era más silenciosa, y admitió que mi madre amenazó con echarlo de su casa si no la ayudaba a contactarme. Las palabras cambiaron algo en mi comprensión de toda la situación, porque me di cuenta de que todavía vivía bajo su techo a los 32 años, todavía financieramente dependiente de ella, todavía sujeto a su control y manipulación. Explicó que había estado tratando de ahorrar dinero para mudarse, pero era difícil con su salario, y mi madre sabía que no podía permitirse su propio lugar todavía, así que usaba eso como palanca. Sentí una mezcla complicada de ira hacia él por entregar mi dirección y simpatía por darme cuenta de que estaba atrapado a su manera. Le dije que no podía arreglar su situación y necesitaba tomar sus propias decisiones sobre lo que estaba dispuesto a tolerar, pero tampoco sería su enemiga si podía comenzar a respetar mis límites. Dijo que entendía y se disculpó por todo, y creo que lo decía en serio, aunque no estaba lista para confiar completamente en él todavía. Después de colgar, me senté en mi escritorio pensando sobre cómo mi madre nos había controlado a ambos de diferentes maneras, usando dinero y vivienda y presión familiar como armas. Esa noche, Carmen vino de nuevo, y pasamos 3 horas en mi mesa de cocina, investigando opciones legales en nuestras laptops. Buscamos información sobre cartas de cesar y desistir, órdenes de restricción, requisitos de documentación de acoso, y qué constituye comportamiento legalmente procesable. Carmen tomó notas en un cuaderno mientras yo marcaba sitios web legales relevantes y artículos. Hablamos sobre los pros y contras de cada opción, evaluando si estábamos exagerando o realmente necesitábamos intervención legal. Dudaba en involucrar abogados porque se sentía como una escalación tan grande. Pero Carmen señaló que mi madre ya había escalado al aparecer en mi casa, exigir dinero y violar los límites que traté de establecer verbalmente. Decidimos que debería consultar con un abogado privado en lugar de usar a alguien conectado a mi trabajo, manteniendo límites claros entre mi situación personal y mi reputación profesional. Carmen mencionó que conocía a una abogada de derecho familiar llamada Phyllis, que maneja específicamente casos de alejamiento y dinámicas familiares difíciles. Se ofreció a contactar y hacer una introducción, y acepté porque tener orientación legal profesional se sentía necesario en este punto. La mañana siguiente, me estaba preparando para el trabajo cuando apareció una notificación de correo electrónico en mi teléfono de la dirección de correo de mi madre. La línea de asunto decía, factura por servicios prestados, y mi estómago se hundió antes de siquiera abrirla. Me senté en mi cama y cliqueé el correo electrónico, encontrando un desglose detallado que hizo que mis manos comenzaran a temblar. Había enumerado costos estimados por criarme desde el nacimiento hasta los 18 años, incluyendo artículos de línea para comida, vivienda, educación, ropa, atención médica, e incluso algo etiquetado como trabajo emocional. El total llegaba a más de 200.000 euros. En la parte inferior, había escrito una nota diciendo, un plan de pago mensual de 2.000 euros sería compensación justa por su inversión en criarme, y que como fiscal federal exitosa, puedo permitirme esto fácilmente. Incluía instrucciones de pago, y decía que esperaba el primer pago para el final del mes. Leí la factura 3 veces, tratando de procesar que mi madre realmente hizo una hoja de cálculo cobrándome por mi infancia, tratando mi existencia como una transacción comercial que necesita ser pagada, con intereses. Reenvié el correo electrónico de la factura a Carmen y Phyllis sin agregar comentario porque estaba demasiado aturdida para siquiera formular una respuesta. Mi cerebro no podía procesar completamente lo que estaba viendo. La audacia real de facturar a tu propio hijo por criarlo. Carmen me llamó en minutos, su voz tensa de ira, preguntando si estaba bien y diciéndome que guardara el correo electrónico original y no respondiera. Phyllis respondió en una hora con un mensaje profesional diciendo que este tipo de manipulación es más común de lo que pensaría en casos de alejamiento y que es documentación útil de acoso para cualquier procedimiento legal. Escribió que padres intentando facturar a hijos adultos por gastos de la infancia no tiene base legal alguna y muestra un patrón de coerción financiera. Se ofreció a reunirse conmigo hoy o mañana para discutir opciones para establecer límites legales, y respondí diciendo que mañana por la tarde funciona porque necesito un día para procesar esto. Pasé el resto de la mañana en el trabajo tratando de enfocarme en mis casos, pero mi mente siguió regresando a esa factura, a mi madre calculando el costo de cada comida que me dio. Ese fin de semana, Carmen sugirió que visitáramos a mi abuela juntas, y acepté, porque no quiero que mi abuela esté atrapada en el medio o alimentada con mentiras sobre lo que está pasando. Manejamos a su casa el sábado por la tarde, y la encontramos viéndose más vieja de lo que se veía en Acción de Gracias, más cansada y desgastada por el drama familiar. Me abrazó fuerte antes de que nos sentáramos, manteniéndome más tiempo de lo usual, y pude sentirla temblar ligeramente. Tomando té en la mesa de su cocina, comenzó a contarme historias sobre la infancia de mi madre que nunca había escuchado antes. Habló sobre cómo mi madre siempre se preocupaba por las apariencias y lo que pensaban los vecinos, cómo se molestaba si mi abuela usaba la ropa equivocada para los eventos escolares, o si su casa no estaba perfecta cuando llegaban invitados. Mi abuela describió cómo mi madre cortó a su propia hermana, la hija de mi abuela, años atrás por alguna ofensa percibida en una boda familiar, y no se hablaron por 5 años. Me contó sobre mi abuelo diciendo que mi madre llevaba la cuenta de cada amabilidad y esperaba reembolso con intereses, cómo mencionaría favores que había hecho por la gente años después y exigiría retornos equivalentes. Las historias me dieron contexto que nunca había tenido antes, pintando una imagen de patrones generacionales y obsesión por la imagen que me ayuda a entender el comportamiento de mi madre sin excusarlo.
Mi abuela sostuvo mi mano a través de la mesa y dijo que sentía que no hubiera visto estos patrones lo suficientemente claro para protegerme de ellos, y le dije que nada de esto era su culpa. Siguió hablando, contándome sobre mi madre adolescente negándose a usar ropa de segunda mano incluso cuando el dinero estaba apretado. ¿Cómo preferiría saltarse comidas que ser vista en ropa que no fuera nueva? La voz de mi abuela se hizo más silenciosa cuando describió a mi abuelo llevándola a un lado una Navidad y diciendo que mi madre llevaba la cuenta de cada amabilidad, que mencionaría un favor años después y exigiría reembolso con intereses. El patrón encajó en mi cabeza. Esa factura no era algo desesperado de una vez, sino completamente consistente con cómo mi madre ve cada relación como una transacción. Estaba procesando esto cuando los faros barrieron a través de la ventana de la cocina y mi abuela miró hacia afuera, luego de vuelta a mí, con una expresión preocupada. El auto de mi hermano entró en el camino de entrada y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Entró viéndose como si no hubiera dormido en días, círculos oscuros bajo sus ojos, hombros caídos de una manera que nunca había visto antes. Asintió a Carmen y mi abuela. Luego me miró y preguntó si podíamos hablar en privado. No quería, pero Carmen me dio un pequeño asentimiento, así que lo seguí por la puerta trasera al pequeño patio de mi abuela. La luz del sensor de movimiento se encendió y nos paramos allí en el frío, mi respiración haciendo nubes en el aire. Comenzó a hablar antes de que pudiera decir algo, palabras saliendo sobre cómo había sido el intermediario de mi madre con parientes por años, entregando su versión de los eventos y activamente desalentando a la gente de contactarme. Admitió que les diría a tías y tíos que estaba bien cuando preguntaban, que prefería que me dejaran sola, todo mientras sabía que mi madre me estaba llamando un fracaso. Su voz se quebró cuando dijo que estaba cansado de eso, que no sabía cómo extraerse cuando estaba viviendo en su casa y financieramente dependiente de que ella lo dejara quedarse allí. Crucé mis brazos contra el frío y le dije que no podía arreglar su situación, que no sería su enemiga, pero necesitaba tomar sus propias decisiones sobre lo que estaba dispuesto a tolerar. Asintió y miró al suelo. Luego admitió que las deudas de mi madre eran peores de lo que me había dicho, que había estado pidiendo prestado dinero de parientes por años, y realmente estaba enfrentando ejecución hipotecaria en la casa. Sentí un pequeño destello de algo que podría ser simpatía, pero me recordé que la crisis financiera no justifica 9 años de crueldad o aparecer en mi puerta exigiendo pagos mensuales. Regresamos adentro y le dije a mi abuela que necesitaba irme a casa, abrazándola fuerte y prometiendo visitarla de nuevo pronto sin todo el drama. Carmen me llevó de vuelta a mi apartamento y ninguna de nosotras dijo mucho durante el viaje. Lunes por la mañana, estaba sentada en la oficina de Phyllis, un espacio pequeño con libros legales, llenando las paredes y archivos de casos apilados en cada superficie. Expuse toda la situación comenzando desde ser cortada a los 19 años a través de los 9 años de silencio, la revelación de acción de gracias, mi madre apareciendo en mi puerta, el correo electrónico de la factura, todo. Phyllis tomó notas en un bloque legal amarillo, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas e incidentes específicos. Cuando terminé, explicó mis opciones, comenzando con una carta formal de cesar y desistir, estableciendo límites claros y consecuencias, escalando a presentar una orden de restricción si el acoso continúa. Después de eso, decidimos comenzar con la carta, fuertemente redactada, pero dando a mi madre una oportunidad clara de retroceder antes de involucrar tribunales. Phyllis dijo que tendría un borrador listo para el final de la semana. Dejé su oficina sintiendo que había tomado un paso concreto, en lugar de solo reaccionar a lo que sea que mi madre haga después. Esa tarde, programé una reunión con la administradora de propiedad de mi edificio de apartamentos, una mujer de aspecto cansado en sus 50, que maneja 3 edificios en el área. Saqué fotos de mi madre en mi teléfono y se las mostré, explicando que esta persona no era bienvenida en el edificio bajo ninguna circunstancia, y la policía debería ser llamada si aparecía. La administradora lo tomó en serio, hizo notas en su sistema y se ofreció a cambiar mis códigos de cerradura inmediatamente. Acepté, y me guió a través del nuevo código 2 veces para asegurarme de que lo tenía. Caminando de vuelta a mi apartamento con los nuevos códigos programados, me sentí ligeramente más segura, sabiendo que mi madre no podía convencer a la recepción. Al día siguiente en el trabajo, mi supervisora me asignó a un caso de alto perfil que involucraba cargos de fraude federal, el tipo de caso que podría hacer o romper la reputación de un fiscal. Me sumergí en la preparación, agradecida por la distracción y el recordatorio de lo que había construido aquí. Los archivos del caso se extendieron por mi escritorio, declaraciones de testigos y registros financieros que necesitaban análisis cuidadoso. Sandra pasó por mi oficina alrededor de las 3 de la tarde con café y comentó que parecía más enfocada de lo que había estado en semanas. Me di cuenta de que tenía razón, que tomar pasos activos para protegerme había reducido la ansiedad constante de fondo que estaba haciendo todo más difícil. La investigación del caso mantuvo mi mente ocupada durante el día, aunque las noches todavía eran difíciles cuando estaba sola con mis pensamientos. Jueves por la mañana, mi madre me envió un correo electrónico de nuevo, esta vez con un tono más suave, diciendo que solo quería reconectarse y empezar de nuevo, sin hacer mención de la factura o fondo mensual, como si toda esa cosa nunca hubiera pasado. Lo leí 2 veces, reconociendo la táctica de manipulación inmediatamente de años de verla operar con otros miembros de la familia. El ciclo es siempre el mismo. Presión luego retirada, luego presión de nuevo, desgastando a la gente hasta que cedan. No respondí, siguiendo el consejo de Phyllis de mantener ningún contacto mientras preparábamos la carta legal. Viernes por la tarde, Carmen me llamó al trabajo, lo que nunca hace,
y respondí preocupada de que algo le hubiera pasado a mi abuela. En cambio, me dijo que mi madre había aparecido en su casa una hora antes, golpeando la puerta y exigiendo saber qué mentiras Carmen me había estado contando. Carmen se negó a participar y le dijo a mi madre que se fuera, pero mi madre se quedó en el porche por 20 minutos gritando sobre traición antes de finalmente irse en auto. Carmen dijo que estaba preocupada por la escalada, que mi madre parecía volverse más desesperada. Me sentí culpable de que mi establecimiento de límites estuviera afectando a Carmen, jalándola a un conflicto que no merecía. Carmen me interrumpió firmemente y dijo que esto no era mi culpa, que podía manejar a mi madre y necesitaba dejar de asumir responsabilidad por el mal comportamiento de otras personas. Lunes por la mañana, Phyllis me envió por correo electrónico la carta completa de cesar y desistir como un archivo PDF adjunto. La leí 2 veces, el lenguaje legal claro y firme, estableciendo que estaba solicitando ningún contacto, excepto comunicación escrita respecto al bienestar de mi abuela, y que las violaciones resultarían en acción legal, incluyendo potenciales órdenes de restricción. Leerla hizo que el límite se sintiera real y ejecutable, en lugar de solo palabras que estoy diciendo al vacío. La carta enumeraba incidentes específicos con fechas, incluyendo la visita al umbral, el correo electrónico de la factura y el acoso en la casa de Carmen. Envié mi aprobación a Phyllis y respondió que la enviaría por correo certificado hoy para que tuviéramos prueba de entrega. Por 3 días después de eso, me sentí como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la reacción de mi madre. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Cada correo electrónico desconocido hacía que mi corazón se acelerara. Revisé el número de rastreo que Phyllis me envió obsesivamente, observando la carta hacer su camino a través del sistema postal. Carmen me llamó miércoles por la noche y me recordó que la espera es parte del proceso, que estoy haciendo todo correcto, que no puedo controlar cómo mi madre responde, pero puedo controlar cómo me protejo. Traté de creerle. Jueves por la tarde, el rastreo mostró que mi madre firmó por la carta certificada a las 2:47, y para las 6:15, mi bandeja de entrada hizo ping con un correo electrónico de ella. La línea de asunto decía, amenazas legales de mi propia hija, y sentí mi estómago hundirse antes de abrirla. El correo electrónico era largo y desordenado, saltando entre cuán herida se sentía y afirmaciones de que estaba usando mi entrenamiento legal para intimidar a mi propia madre. Escribió sobre cómo había sacrificado todo criándome, y así es como le pagaba, cómo estaba rompiendo su corazón y destruyendo la familia. Luego me acusó de voltear a Carmen contra ella, de envenenar la mente de mi abuela, de ser cruel e ingrata. La peor parte llegó cuando scrolleé hacia abajo y vi que había copiado a mi hermano, 3 tías, 2 tíos y mi abuela en el correo electrónico, claramente tratando de poner a todos de su lado y hacerme ver como la mala. Hice captura de pantalla del correo electrónico inmediatamente y lo reenvié a Phyllis con una nota preguntando si esto cuenta como violar la carta que acabamos de enviar. Mis manos temblaron mientras escribía y tuve que resistir el impulso de responder directamente para defenderme. En 20 minutos, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de correo electrónico mientras la gente comenzó a responder al hilo grupal. Observé la cadena crecer con una mezcla extraña de sentimientos, parte de mí queriendo ver quién me apoya y parte de mí deseando que toda esta cosa simplemente desapareciera. Mi tío Roberto respondió primero diciéndole a mi madre que los límites legales son razonables y necesita respetarlos. Luego mi tío Jaime agregó que tal vez todos deberían dar un paso atrás y calmarse. Mi abuela respondió pidiendo a todos que manejaran esto privadamente, en lugar de a través de correos electrónicos grupales. 2 de mis tías no respondieron en absoluto, y me pregunto si se mantienen neutrales o simplemente no quieren involucrarse. Mi hermano respondió diciendo que todos deberíamos hablar de esto como familia, lo que se siente como su enfoque usual de término medio. La cadena de correo electrónico finalmente dejó de crecer alrededor de las 8 de la noche, y me sentí completamente agotada de verla desarrollarse. Carmen me llamó justo después de que los correos electrónicos se calmaran y preguntó cómo me estaba sosteniendo. Le dije que estaba bien, solo lista para que toda esta situación terminara y se acabara. Me recordó que las tácticas públicas de mi madre realmente estaban ayudando a mi caso al mostrar el acoso claramente, pero todavía me sentía cansada del drama constante. Sábado por la mañana, mi hermano me envió un correo electrónico por separado desde su cuenta personal en lugar de responder al hilo grupal. Escribió que mi madre había estado llorando por 2 días seguidos y amenazaba con aparecer en mi oficina si no le respondía pronto. Dijo que apenas estaba comiendo y seguía hablando sobre cómo la había abandonado después de todo lo que hizo por mí. El correo electrónico me hizo sentir culpable por unos 30 segundos antes de recordar que pasé 9 años siendo la que fue abandonada y nadie se preocupó por mí. Luego reenvié su correo electrónico a Phyllis y escribí una pregunta preguntando ¿qué pasa si mi madre realmente viola el cesar? Y desistir apareciendo en mi lugar de trabajo. Phyllis respondió en 1 hora explicando que documentaríamos la violación cuidadosamente con fotos, declaraciones de testigos y filmación de seguridad si estaba disponible. Escribió que violaciones repetidas nos darían bases sólidas para presentar una orden de restricción a través de los tribunales. La idea de procedimientos judiciales reales contra mi propia madre se sentía raro y mal, pero sabía que continuaría si me forzara. Le envié un correo electrónico a Phyllis de vuelta diciendo que entendía y pidiéndole que me mantuviera actualizada sobre los próximos pasos. El resto del fin de semana, seguí revisando los protocolos de seguridad de mi edificio de trabajo y asegurándome de que la recepción tuviera la foto y descripción de mi madre. Lunes por la mañana, tomé a Phyllis en su sugerencia anterior y llamé para programar una cita con Camila, la terapeuta que trabaja con situaciones familiares como la mía.
La recepcionista me acomodó para miércoles por la tarde, y lo marqué en mi calendario, esperando que la terapia me ayudara a procesar la culpa constante que siento sobre establecer estos límites. Miércoles llegó, y salí del trabajo temprano para llegar a la cita, manejando a través de la ciudad a la oficina de Camila, en un edificio profesional y silencioso. La sala de espera tenía sillas cómodas y iluminación suave, que se suponía que fuera calmante, pero todavía me sentía nerviosa sobre abrirme a una extraña. Camila salió a buscarme justo a tiempo. Una mujer en sus 50 con ojos amables y una presencia calmada que inmediatamente me puso algo en paz. Nos acomodamos en su oficina y me pidió que le dijera qué me traía. Así que comencé a explicar toda la situación desde el principio. Pasé por el alejamiento, la revelación de acción de gracias y el acoso actual de mi madre antes de colapsar completamente llorando. Camila me dio pañuelos y esperó pacientemente mientras me recuperé lo suficiente para seguir hablando. Le conté sobre la culpa que me estaba comiendo, cómo me sentía como una hija terrible por usar cartas legales contra mi propia madre, cómo me preguntaba si estaba siendo demasiado dura o implacable. Camila escuchó todo sin interrumpir, y luego me hizo una pregunta simple que me detuvo completamente. Señaló que pasé 9 años respetando el límite de mi madre de no quererme en su vida, nunca apareciendo sin invitación o exigiendo contacto. Preguntó por qué mi límite de no querer acoso era de alguna manera menos válido que el límite de mi madre de desconocerme. La pregunta me golpeó fuerte porque nunca había pensado en eso de esa manera. Nunca consideré que los límites deberían funcionar en ambas direcciones. Me senté allí procesando esta nueva perspectiva mientras Camila explicaba que los límites no son ataques, son protección básica, y tengo todo el derecho de proteger mi paz y seguridad. La sesión terminó conmigo sintiéndome ligeramente menos culpable y más clara sobre por qué estoy haciendo esto, aunque sabía que la culpa probablemente regresaría en oleadas. El trabajo se convirtió en mi enfoque principal durante las siguientes semanas, mientras me sumergía profundamente en preparar el gran caso que me habían asignado. Los archivos del caso se extendieron por mi escritorio, declaraciones de testigos y registros financieros que necesitaban revisión cuidadosa y análisis. Pasé largas horas en la oficina revisando evidencia, construyendo argumentos y planeando estrategia para el tribunal. El trabajo mantuvo mi mente ocupada durante el día y me dio algo productivo en qué enfocarme, en lugar de constantemente preocuparme por el siguiente movimiento de mi madre. Gwendolyn pasó por mi oficina una noche alrededor de las 7, cuando la mayoría de la gente se había ido a casa, y comentó que mi enfoque había estado realmente fuerte últimamente. Agregó que estaba impresionada, pero me recordó mantener algo de equilibrio y no quemarme. Aprecié su preocupación y le dije que el trabajo me estaba ayudando realmente ahora, dándome una manera saludable de canalizar mi energía. Sandra me trajo café durante otra noche tardía, y se sentó por unos minutos a platicar. Me dijo que estaba impresionada por cómo estaba manejando todo con mi situación familiar, mientras todavía hacía trabajo excelente en mis casos. Su apoyo significaba mucho, y le agradecí por ser una colega y amiga tan buena a través de todo este lío. 2 semanas pasaron después de que la primera carta de cesar y desistir salió, y comencé a relajarme ligeramente, pensando que tal vez mi madre finalmente entendió el mensaje. Luego, viernes por la tarde, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía, alguien llamado Jennifer Delgado. Casi lo borré como spam antes de que algo me hiciera abrirlo y leer el mensaje corto adentro. El correo electrónico decía que mi madre estaría en la casa de mi abuela el domingo para la cena familiar, y esperaba que hiciera lo correcto y me uniera a ellos. Mi estómago se hundió mientras me di cuenta de que mi madre estaba usando el correo electrónico de otra persona para rodear los límites que establecimos. Hice captura de pantalla del correo electrónico inmediatamente, lo reenvié a Phyllis, y sentí mi culpa anterior desaparecer completamente, reemplazada por ira por la manipulación. El hecho de que estuviera activamente tratando de trabajar alrededor de la carta legal, en lugar de respetarla, hizo todo cristalino. No estaba exagerando, y no estaba siendo demasiado dura. Estaba lidiando con alguien que se negaba a respetar incluso los límites más básicos. Phyllis respondió a mi correo electrónico reenviado en horas diciendo: «Este intento de rodeo es una violación clara de la carta de cesar y desistir». Escribió que ahora teníamos bases sólidas para presentar una orden de restricción si quería perseguir esa opción. Pasé todo el fin de semana pensando si tomar ese paso, si ir a tribunal contra mi propia madre era necesario, o si estaba haciendo demasiado grande trato de esto. Sábado por la tarde, manejé a la casa de Carmen y nos sentamos en su cocina hablando sobre mis opciones. Le dije que estaba preocupada sobre exagerar y empeorar las cosas, escalando a acción legal. Carmen escuchó, y luego me recordó firmemente que establecí un límite claro. Mi madre lo violó a propósito, y las consecuencias son lo que hace que los límites sean reales en lugar de solo sugerencias. Señaló que mi madre no se iba a detener, a menos que hubiera consecuencias legales reales, que pedir amablemente claramente no estaba funcionando. Hablamos por horas, y para cuando me fui, me sentía más segura sobre lo que necesitaba pasar después. Lunes por la mañana, le envié un correo electrónico a Phyllis, y le dije que quería esperar en la orden de restricción por ahora, pero la autoricé a enviar una segunda carta. Esta necesitaba notar la violación claramente y declarar que cualquier contacto adicional resultaría en acción legal inmediata, incluyendo órdenes de restricción. Phyllis respondió que redactaría la carta y la tendría lista para el final del día. La segunda carta salió lunes por la tarde por correo certificado de nuevo, y me sentí tanto más fuerte por tener apoyo legal como completamente agotada por necesitarlo en primer lugar. Martes, tuve mi segunda sesión con Camila, y pasamos la hora hablando sobre la vista de mi madre de los límites como ataques personales. Camila me ayudó a procesar la tristeza de tener una madre que no puede o no quiere ver límites como algo más que rechazo. Validó que estaba haciendo lo correcto protegiéndome
y me recordó que no puedo controlar las reacciones de mi madre, solo mis propias decisiones. Miércoles por la noche, mi abuela llamó y respondí, esperando que nada estuviera mal con su salud. Me dijo que había decidido no hospedar cenas familiares por un tiempo, porque la tensión entre todos era demasiado para que ella manejara. Su voz sonaba cansada y triste de una manera que hacía que mi corazón doliera. Inmediatamente me disculpé por causar toda esta interrupción y estrés en la familia. Mi abuela me interrumpió firmemente y dijo que esto no era mi culpa, que había estado evitando verdades difíciles sobre problemas familiares por demasiado tiempo. Me dijo que apoyaba mis límites y necesitaba algo de espacio ella misma para pensar sobre todo lo que había pasado. Su apoyo significó absolutamente todo para mí, y sentí lágrimas comenzar mientras le decía que la amaba. Prometí visitarla separadamente de cualquier reunión familiar, solo nosotras dos teniendo cenas silenciosas sin todo el drama. Estuvo de acuerdo y dijo que le gustaría eso mucho, que quería conocerme sin toda la política familiar interponiéndose. Jueves por la tarde, tuve mi siguiente sesión de terapia con Camila, y trabajamos en algo que llama separar culpa de responsabilidad. Explicó que soy responsable de mi propio comportamiento y decisiones, pero no soy responsable de cómo mi madre reacciona a mis límites. Practicamos diferentes respuestas que puedo usar cuando miembros de la familia traten de presionarme o hacerme sentir culpable por protegerme. Camila validó una y otra vez que cuidar de mi paz y seguridad no es egoísmo, es realmente necesario y saludable. Señaló que no puedo verter de una taza vacía, que necesito proteger mi propio bienestar antes de poder aparecer para cualquier otra persona. Hicimos juegos de roles de escenarios donde parientes podrían hacerme sentir culpable, y practiqué mantenerme firme sin ser mala o defensiva. Para el final de la sesión, me sentía más clara y más sólida en mis decisiones de lo que había estado en semanas. La culpa todavía estaba ahí en el fondo, pero era más silenciosa ahora, menos abrumadora. Salí de la oficina de Camila y manejé a casa, sintiendo que tal vez realmente podría pasar por toda esta situación sin desmoronarme. La quietud comenzó viernes por la noche y se extendió al fin de semana. Luego la siguiente semana. No llamadas, no correos electrónicos, no visitas sorpresa. El silencio de mi madre se sentía mal, como la pausa antes de que algo se rompa. Revisé mis cámaras de seguridad obsesivamente. Guardé cada mensaje de voz de números desconocidos por si acaso. Mantuve mi carpeta de documentación abierta en mi laptop. Carmen llamó martes por la noche y me advirtió no ponerme cómoda. Dijo que los manipuladores a menudo se quedan callados mientras se reagrupan y planean su siguiente movimiento. Sabía que tenía razón, pero parte de mí quería creer que tal vez la carta legal realmente funcionó. El trabajo se convirtió en mi ancla durante la espera. Me preparé para una audiencia preliminar en mi caso de alto perfil, revisando evidencia y redactando mociones hasta que mis ojos se nublaron. La audiencia pasó jueves por la mañana y argumenté por 30 minutos seguidos, respondiendo preguntas del juez y contrarrestando objeciones del consejo opositor. Cuando el juez falló a nuestro favor, sentí una ráfaga de competencia que me recordó que soy buena en lo que hago, que construí esta carrera a través de habilidad real y no suerte. Sandra me chocó los 5 en el pasillo, y Gwendolyn envió un correo electrónico felicitando mi preparación. La victoria profesional importó más de lo usual, porque todo lo personal se sentía inestable. 10 días después de la segunda carta de cesar y desistir, mi hermano llamó de un número que no reconocía. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba tensa y estresada cuando me dijo que nuestra madre estaba en el hospital, que estaba preguntando por mí, que necesitaba familia ahora. La culpa automática me golpeó como una ola, y por 5 segundos, tenía 19 años otra vez, convencida de que todo era mi culpa. Luego pausé y comencé a hacer preguntas en lugar de reaccionar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué hospital? ¿Qué dicen los doctores? Mi hermano dudó antes de admitir que había ido a la sala de emergencias por dolor en el pecho, pero la prueba salió limpia. Solo ansiedad y estrés. Estaba siendo dada de alta en unas horas. La manipulación se volvió obvia mientras hablaba. La manera en que lo enmarcó como yo necesitando aparecer, la urgencia que no coincidía con la situación médica real. Le dije, espero que nuestra madre reciba cuidado apropiado para su ansiedad, pero no visitaré, y tal vez debería buscar recursos de terapia que podrían ayudarla. Sonaba decepcionado, pero no sorprendido, y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Había estado pensando en mudarse de su casa, porque el drama constante estaba afectando su propia salud, dándole dolores de cabeza y problemas estomacales. Sentí un destello de simpatía por él atrapado en el medio de esto, pero mantuve mi respuesta práctica en lugar de emocional. Me ofrecía enviarle información sobre apartamentos asequibles en su rango de precio, enlaces a sitios buscadores de compañeros de cuarto, recursos de planificación de presupuesto, ayuda que no involucrara mi dinero o mi involucramiento más allá de información básica. Me agradeció silenciosamente y colgamos. 2 días después, Phyllis llamó y me dijo que había estado escuchando a través de sus redes profesionales que mi madre le estaba diciendo a la gente que me negué a visitarla en el hospital, pintándose como abandonada, y a mí como sin corazón. La manipulación narrativa me frustró porque sabía que los parientes estaban escuchando su versión y probablemente creyéndola, probablemente pensando que era cruel por no correr a su lado. Phyllis me recordó que no podía controlar lo que mi madre le decía a la gente, solo lo que sabía que era verdad. Sugirió que me enfocara en las opiniones de personas que realmente me importaban, aquellas que conocían la historia completa, en lugar de tratar de manejar lo que pensaban los miembros extendidos de la familia. El consejo ayudó, aunque no hizo que la frustración desapareciera completamente. Carmen me mandó mensaje miércoles por la noche, preguntándome que viniera a cenar viernes por la noche. Nada elegante, solo nosotras 3. Asumí que se refería a ella y yo,
y tal vez su esposo, así que aparecí viernes con vino y apetito. Cuando entré a su comedor, mi hermano ya estaba allí sentado en la mesa viéndose nervioso. Carmen explicó antes de que pudiera hacer preguntas. Mi hermano había dado aviso en la casa de nuestra madre y se mudaría al cuarto de huéspedes de Carmen temporalmente mientras ahorraba dinero para su propio lugar. Miré a Carmen sorprendida de que no me hubiera dicho primero y dijo que quería que lo escucháramos juntos, que estaba tratando de ayudarlo sin ponerme presión. La explicación tenía sentido, pero todavía me sentía tomada por sorpresa. Mi hermano comenzó a hablar, palabras saliendo sobre cuánto lo sentía por dar nuestra madre mi dirección, por años de jugar mensajero y pasar su versión de eventos a parientes. Dijo que estaba comenzando a entender cuánto daño habían hecho las dinámicas familiares, cómo estar atrapado entre nosotros no era neutral, sino que realmente permitía mucho comportamiento dañino. Acepté su disculpa cautelosamente, explicando que reconstruir confianza tomaría tiempo, y necesitaba que respetara mis límites de ahora en adelante. No más pasar información a nuestra madre, no más presión para reconciliarse, no más viajes de culpa sobre obligaciones familiares. Estuvo de acuerdo y parecía genuino, aunque me recordé que las acciones importan más que las palabras. Cenamos y hablamos sobre cosas prácticas como su cronograma de mudanza y búsqueda de apartamento, manteniéndolo superficial, pero no hostil. La siguiente semana, todo explotó. Carmen me llamó al trabajo martes por la tarde, y su voz temblaba de ira. Nuestra madre había aparecido en su casa una hora antes después de descubrir que mi hermano había dado aviso, y estaba en el césped frontal ahora mismo, gritando sobre traición e hijos ingratos. Carmen tenía su teléfono grabando video a través de la ventana, mientras nuestra madre gritaba que esta familia se arrepentiría de voltearle la espalda, que se aseguraría de que todos supieran qué tipo de personas abandonan a su propia madre. Carmen llamó a la línea de no emergencia de la policía mientras se mantenía en el teléfono conmigo, calmadamente dándole al despachador su dirección y describiendo la perturbación. Escuché sirenas en el fondo 15 minutos después, y Carmen narró mientras dos oficiales se acercaron a nuestra madre y le pidieron que saliera de la propiedad. Nuestra madre se fue, pero no antes de apuntar a la casa de Carmen y hacer amenazas sobre cómo esto no había terminado. Carmen me envió el archivo de video y fotos del auto de nuestra madre en su entrada. Documentación de todo. 3 días después, recibí un reporte formal de incidente de la policía sobre la perturbación en la dirección de Carmen. Lo reenvié a Phyllis inmediatamente, y respondió en una hora diciendo: «Esto fortalece nuestro caso significativamente si queremos perseguir una orden de restricción. El patrón está claro ahora. El comportamiento de mi madre escalando en lugar de mejorar a pesar de advertencias legales. Tomé la decisión sentada en mi escritorio viernes por la tarde, escribiendo un correo electrónico a Phyllis, autorizándola a proceder con el papeleo de la orden de restricción. Comenzó a preparar la petición usando todos nuestros incidentes documentados, los correos electrónicos, el reporte policial, declaraciones de testigos de Carmen y mi abuela. Mi hermano se acomodó en el cuarto de huéspedes de Carmen y comenzó a asistir a terapia 2 veces por semana, trabajando a través de años de estar atrapado entre miembros de la familia y usado como mensajero. Me llamó una noche y me dijo que su terapeuta lo estaba ayudando a ver cuánto había permitido el comportamiento de nuestra madre siguiéndole la corriente, cómo necesitaba descifrar quién era fuera de ese rol familiar. Aprecié su autoconciencia, aunque me mantuve cautelosa sobre reconstruir nuestra relación. Comenzamos a encontrarnos para café ocasionalmente, conversaciones de 30 minutos en ubicaciones neutrales donde hablábamos sobre trabajo y su búsqueda de apartamento y películas que habíamos visto, pequeños pasos hacia ser hermanos otra vez sin el peso de las expectativas de nuestra madre. La audiencia de la orden de restricción fue programada para 3 semanas, y comencé a preparar mi testimonio con Phyllis, practicando mantenerme calmada y factual cuando describiera el patrón de acoso. Gwendolyn continuó siendo solidaria en el trabajo, dándome flexibilidad para citas legales mientras se aseguraba de que mi carga de casos se mantuviera manejable. Gané otra moción en mi caso de alto perfil, y la victoria se sintió especialmente dulce como prueba de que estaba manteniendo excelencia profesional, a pesar de que todo lo personal se estaba desmoronando. Sandra comentó que parecía más enfocada últimamente, y me di cuenta de que tomar acción, tomar decisiones, establecer límites legales, había reducido la ansiedad constante de fondo que me había estado comiendo por semanas. 2 días después, mi abuela llamó, y pude escuchar el estrés en su voz antes de que siquiera explicara. Mi madre había aparecido en su casa esa mañana pidiéndole que pasara mensajes, que me dijera que solo quería hablar, que me convenciera de abandonar la acción legal. Mi abuela sonaba cansada cuando me contó lo que pasó después, cómo sentó a mi madre y le dijo que no sería una mensajera entre nosotras, que todos necesitaban respetar límites, incluyendo mi madre respetando los míos. Sentí esta ola de gratitud mezclada con culpa porque sabía cuán difícil esa conversación debió haber sido para ella. Atrapada entre su hija y nieta, me dijo que nos amaba a ambas, pero no ayudaría a nadie a violar los límites de otra persona. Y le dije que estaba orgullosa de ella, aunque sabía que dolía. Nos quedamos en el teléfono por otros 20 minutos hablando sobre su jardín y su club de lectura, cosas normales que se sentían como un regalo después de todo el drama. La tarde siguiente, estaba sentada en la oficina de Camila para nuestra sesión regular, y cambió el enfoque a la audiencia que se acercaba. Pasamos la hora trabajando a través de mis sentimientos sobre testificar contra mi propia madre en tribunal, y la culpa siguió tratando de surgir, aunque sabía lógicamente que esta era la decisión correcta. Camila me guió a través de la realidad de que la audiencia es una consecuencia de las decisiones de mi madre, no de las mías. Que protegerme no es un ataque a ella. Practicamos mantenerme calmada y factual cuando describiera el patrón de acoso,
manteniendo emociones separadas de los hechos que necesitaba presentar. Me hizo ensayar responder preguntas potenciales, enfocándome en incidentes concretos con fechas y detalles, en lugar de cómo me sentí sobre ellos. Para el final de la sesión, me sentía más preparada pero todavía nerviosa, y Camila me recordó que estar nerviosa es normal, y no necesitaba ser perfecta. La semana antes de la audiencia, se arrastró con esta ansiedad constante de bajo nivel, zumbando bajo todo lo que hacía. Miércoles por la mañana, abrí mi correo electrónico y había un mensaje de mi madre con la línea de asunto que hizo que mi estómago se hundiera. Escribió que dejaría de contactarme si solo abandonaba la orden de restricción y dejaba que el pasado fuera pasado, que ambas podríamos seguir adelante y olvidar que todo este lío había pasado. Miré fijamente la pantalla por mucho tiempo antes de reenviársela a Phyllis con una pregunta sobre si deberíamos aceptar esta oferta. Phyllis me llamó en una hora y hablamos sobre los pros y contras, pero señaló que mi madre había hecho promesas antes y las había roto. Pensé sobre la carta de cesar y desistir que mi madre violó, sobre el patrón de escalación, sobre cómo las palabras no habían sido suficientes para crear cambio real. La decisión se cristalizó mientras hablábamos, y le dije a Phyllis que quería proceder con la audiencia porque necesitaba aplicación legal, no solo otra promesa que podría ser rota la siguiente semana. Agregó el correo electrónico a nuestro archivo de evidencia y me dijo que realmente fortalecía nuestro caso al mostrar que mi madre sabía que su comportamiento estaba mal. El día de la audiencia llegó y me vestí cuidadosamente en un traje azul marino, recogiendo mi cabello hacia atrás, viéndome exactamente como la fiscal federal que soy. Phyllis me encontró afuera del tribunal y repasamos nuestra estrategia una vez más antes de entrar. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Solo un banco del juez y unas cuantas filas de asientos, pero mi corazón latía fuerte de todos modos mientras tomamos nuestros lugares. Mi madre llegó representándose a sí misma y se sentó al otro lado del pasillo, sin mirarme. Cuando llegó mi turno, caminé al estrado de testigos y tomé el juramento, mi voz firme, aunque mis manos temblaran. Testifiqué claramente sobre el patrón de acoso, comenzando con ella apareciendo en mi apartamento, la factura por servicios prestados, el reporte policial de la casa de Carmen, las violaciones de la carta de cesar y desistir. Phyllis me guió a través de cada incidente con preguntas que me permitieron exponer la cronología en orden cronológico. Describí las violaciones de límites, el comportamiento escalante, la manera en que mi madre trató de usar miembros de la familia como mensajeros y apareció en lugares que sabía que frecuentaba. Mi madre trató de interrumpir 2 veces, pero el juez le dijo que esperara su turno. Cuando Phyllis terminó, mi madre tuvo la oportunidad de hacerme preguntas y trató de pintarme como vengativa, preguntando por qué le estaba haciendo esto cuando era mi madre. Mantuve mis respuestas cortas y factuales, repitiendo que estaba aquí porque había violado límites repetidamente, a pesar de que se le pidió que parara. Phyllis presentó nuestra documentación, extendiendo correos electrónicos y fotos y reportes policiales en la mesa frente al juez. La declaración escrita de Carmen describía la escena en su césped, y la declaración de mi abuela confirmaba que mi madre trató de usarla como intermediaria. El juez leyó todo cuidadosamente mientras nos sentamos en silencio. Mi madre tuvo su oportunidad de hablar y habló sobre cómo era su hija, y solo quería reconectarse, como no quiso causar daño. Dijo que estaba exagerando y usando mi entrenamiento legal para intimidarla, que las familias deberían resolver las cosas privadamente. El juez escuchó sin expresión, y luego le hizo preguntas específicas sobre la carta de cesar y desistir, sobre aparecer en la casa de Carmen después de que se le dijera que se mantuviera alejada. Mi madre tropezó a través de sus respuestas, contradiciéndose 2 veces. Cuando ambos lados terminaron, el juez tomó un receso de 5 minutos para revisar los materiales. Esos 5 minutos se sintieron como 1 hora. El juez regresó y comenzó a hablar en este tono calmado y medido que llenó el tribunal. Concedió una orden de restricción de 1 año con provisiones específicas, leyéndolas en voz alta mientras la cara de mi madre se puso roja. Mi madre debe mantenerse al menos a 500 metros de mi casa, mi lugar de trabajo, y cualquier ubicación que sepa que frecuento. No puede contactarme directamente a través de ningún medio, incluyendo teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. Solo puede contactarme a través de su abogado, y solo respecto a emergencias genuinas que involucren la salud o seguridad de mi abuela. El juez explicó que las violaciones resultarían en arresto inmediato y potencial tiempo de cárcel, y mi madre necesita tomar esta orden muy en serio. Sentí alivio lavarse a través de todo mi cuerpo mientras el juez hablaba, finalmente teniendo protección legal con consecuencias reales en lugar de solo solicitudes que mi madre puede ignorar. Mi madre se levantó, y su silla raspó fuerte contra el piso, y salió del tribunal sin mirar atrás, pero pude ver la ira en cada línea de su cuerpo. Phyllis apretó mi hombro, y me dijo que lo había hecho genial, que la orden era sólida y ejecutable. Recogimos nuestros documentos y salimos al pasillo donde Carmen estaba esperando. Sugerí que me encontrara para almorzar en lugar de sentarse a través de la audiencia. But quería estar cerca. Manejamos a un restaurante silencioso unas cuadras más lejos, y ordenamos sándwiches que ninguna de nosotras realmente probó. Carmen se emocionó cuando le agradecí por todo, por los años de apoyo y la documentación y aparecer hoy. Me dijo que estaba orgullosa de mí por protegerme y deseaba haber intervenido más enérgicamente años atrás cuando mi madre me cortó por primera vez. Alcancé a través de la mesa y tomé su mano, diciéndole que había salvado mi vida cuando no tenía nada, y eso era más que suficiente. Brindamos con nuestros vasos de agua por la familia elegida y por límites que realmente se mantienen. El alivio que sentí durante los siguientes días fue casi físico, como si hubiera estado conteniendo la respiración por meses y finalmente pudiera exhalar.
La vida laboral se estabilizó inmediatamente, porque el miedo constante de mi madre apareciendo en la oficina o contactando a mis colegas se había ido. Me sumergí en mis casos con energía que no había tenido en semanas, y Gwendolyn notó el cambio. Comentó que parecía más como yo misma de lo que había estado en meses, más enfocada y presente en reuniones. Sandra y yo ganamos una moción significativa juntas en el caso de alto perfil, y todo el equipo salió a beber para celebrar. Me senté en el bar con mis colegas riéndome de la historia de alguien sobre un percance en el tribunal, y me di cuenta de que estaba genuinamente feliz en este momento, sin ansiedad de fondo arruinándolo. 2 meses después, mi hermano llamó para invitarme a ver su nuevo apartamento. Se mudó del cuarto de huéspedes de Carmen, después de ahorrar suficiente para el alquiler del primer mes y un depósito, y sonaba emocionado cuando me dio la dirección. Manejé un sábado por la tarde y encontré un pequeño estudio en un edificio más viejo. Nada elegante, pero limpio y suyo. Me dio el tour, que tomó unos 30 segundos ya que era un cuarto más baño, pero estaba visiblemente orgulloso del espacio y la independencia que representaba. Ordenamos pizza y comimos sentados en su piso, ya que solo tenía una silla hasta ahora, y me agradeció por no cerrarme completamente, a pesar de su rol en el lío familiar a través de los años. Le dije que estaba contenta de que estuviera construyendo su propia vida, separada del control de nuestra madre. Y pasamos el resto de la tarde hablando sobre su trabajo y sus planes de tomar algunas clases de universidad comunitaria. Se sintió como el comienzo de una relación fraternal real, sin todo el bagaje y la manipulación. Mi abuela y yo caímos en una rutina de cenas silenciosas en su casa cada 2 semanas, solo nosotras dos, sin ningún otro drama familiar. Hablamos sobre su vida y mi trabajo, sobre libros que estaba leyendo y casos que estaba preparando, y era pacífico de una manera que las reuniones familiares nunca fueron. Me dijo una noche que estaba aliviada de que límites claros estuvieran en su lugar, aunque toda la situación la ponía triste, y me hizo prometer seguir persiguiendo mis metas de carrera. Estas noches se convirtieron en esta cosa curativa para ambas, prueba de que las relaciones familiares pueden ser saludables y solidarias cuando la gente se respeta mutuamente. 6 meses después de esa revelación de Acción de Gracias, estaba sentada en una reunión con mi supervisora y estaba hablando sobre mi desempeño en el caso de alto perfil. Ganamos, obtuvimos el resultado que queríamos, y aparentemente impresioné a algunas personas importantes con mi preparación y presencia en el tribunal. Gwendolyn mencionó potencial para avance, tal vez una posición de liderazgo en el siguiente caso mayor que llegue. Me di cuenta sentada ahí que proteger mis límites realmente liberó energía mental que me está haciendo mejor en mi trabajo, que no estoy constantemente distraída por drama familiar más. Mi reputación en el trabajo es sólida, construida en casos exitosos y preparación minuciosa, y nadie sabe sobre la orden de restricción o el lío familiar, excepto las pocas personas que elegí decirles. Cené con Carmen ese fin de semana y le conté sobre el potencial avance, y levantó su vaso con esta sonrisa enorme. Mi hermano mandó mensaje para decir que se inscribió en 2 clases para el siguiente semestre. Mi abuela me envió una tarjeta con una nota sobre cuán orgullosa está. La orden de restricción se sienta en mi archivero en casa. 6 meses sin violaciones, y finalmente estoy construyendo la vida que siempre quise. Mi hermano mandó mensaje 3 semanas después, diciendo que nuestra madre vendió la casa y se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Agregó que consiguió un trabajo en una tienda de retail y parece enfocada en pagar deudas y está manteniendo su distancia, pero sabe que se las está arreglando. Leí el mensaje 2 veces, esperando que algún sentimiento grande me golpeara, pero todo lo que obtuve fue este reconocimiento silencioso de que las consecuencias son cosas reales que les pasan a todos. El papeleo de la orden de restricción se sienta en mi archivero con 0 violaciones marcadas, y la reviso a veces solo para confirmar el récord limpio. Mi abogada envía un correo electrónico confirmando que tampoco hubo intentos de contactos a través de canales legales, y archivo eso también. Carmen llama el viernes y me invita a cenar en su casa la siguiente semana. Menciona que mi hermano y abuela también vienen. Me detengo en la tienda de vinos en mi camino y paso 20 minutos escogiendo una buena botella, algo más bonito que mi elección usual de supermercado. Mi hermano aparece con una caja de panadería de postres elegantes, viéndose más relajado de lo que lo había visto en meses. Ayudamos a Carmen a poner la mesa y mi abuela llega con flores frescas y toda la noche se desarrolla sin nadie mencionando a mi madre o drama familiar o algo pesado. Comemos la lasaña de Carmen y hablamos sobre el club de lectura de mi abuela y los muebles del nuevo apartamento de mi hermano y los planes del jardín de Carmen. Después de la cena, limpiamos los platos y mi abuela sugiere cartas, así que jugamos gin rummy en la mesa de la cocina por 2 horas. Mi hermano sigue haciendo bromas sobre las habilidades de contar cartas de mi abuela, y Carmen rellena nuestros vasos de vino, y nadie está llevando la cuenta de quién está ganando o perdiendo. Mi abuela dice, así es como la cena familiar debería sentirse, y todos estamos de acuerdo sin necesidad de decir mucho más. Manejo a casa esa noche sintiéndome asentada de una manera que no sabía que era posible con familia. Camila y yo pasamos mi siguiente sesión de terapia trabajando a través de lo que llama duelo complicado, la pérdida de una relación que nunca existió de la manera que quería. Me hace escribir cualidades que deseaba que mi madre tuviera, luego cualidades que la gente en mi vida realmente me muestra, y la segunda lista es más larga y más específica. La consistencia de Carmen, el apoyo gentil de mi abuela, la creciente autoconciencia de mi hermano, incluso la presencia firme de Camila cada semana. Señala que construí esta red yo misma, elegí personas que me eligieron de vuelta, y eso no es conformarse con menos, sino crear algo real. Hablamos sobre mi sueño mejorando, y la ansiedad que me despertaba a las 3 de la mañana, desvaneciéndose a momentos tristes ocasionales que realmente puedo procesar.
Salgo de su oficina y tomo café con una colega, y me doy cuenta de que pasé toda la sesión sin llorar, solo trabajando a través de ideas como cualquier otro problema que resuelvo. El calendario pasa meses de trabajo constante, y cenas silenciosas y sesiones de terapia, hasta que ha sido un año completo desde esa cena de acción de gracias. Me estoy preparando para un juicio mayor, pasando noches tardías en la oficina revisando declaraciones de testigos y construyendo argumentos. Mi hermano me manda mensajes con fotos de su nuevo sofá y pregunta si quiero almorzar la siguiente semana, y digo que sí. Carmen y yo cenamos cada segundo jueves como un reloj, y mi abuela viene una vez al mes a cocinar sus recetas especiales en mi cocina. El papeleo de renovación de la orden de restricción llega por correo, y lo lleno sin dudar, sabiendo que lo extenderé por otro año. Mi madre no ha tratado de contactarme a través de ningún canal, y escucho a través de mi hermano, que está trabajando tiempo completo y manteniéndose enfocada en su propia situación. Gano una moción preliminar en mi juicio, y mi supervisora menciona posible avance otra vez. Estoy sentada en mi escritorio tarde una noche, mirando archivos de casos, y me doy cuenta de que mi vida ya no gira alrededor de la aprobación de mi madre. No se centra en sus ataques o su presencia o su ausencia. Construí algo sólido con personas que realmente aparecen. Establecí límites que protegen la paz por la que trabajé, y finalmente entiendo que elegirme a mí misma no fue cruel, sino necesario.